en un país que ha pisado el acelerador en los primeros días del mes de enero. Algunos decimos, bueno, hoy apenas es 12 de enero, pero sentimos que estamos en julio, Sí. con la aceleración sobre todo en la generación de cosas que nos impactan. Es discutible si hay generación de noticias o no, seguramente la mayoría coincidirá en que sí, pero después de lo que ocurrió el 3 de enero, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió eh, encabezar una acción militar armada en la ciudad de Caracas, que implicó el bombardeo de algunas zonas, que implicó la pérdida de varias vidas, todavía inexacto el número de personas que fallecieron, y que supuso la extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa a suelo estadounidense, y lo que ha venido después, lo que eso ha supuesto. Y entre las preocupaciones de los venezolanos, que no se derivan únicamente de esa situación, sino que venían del año pasado, con la cotidianidad, con los precios, con una inflación que cerró bastante alta el 2025 y que sigue siendo una de las principales preocupaciones al arranque de este año, combinado ahora con todo este difícil contexto sociopolítico. ¿Cómo podemos manejarnos? ¿Dónde podrían estar los refugios, las herramientas, las posibilidades desde el punto de vista pastoral al menos, para acompañar y vivir toda esta situación? Mira, una primera que tenemos y que siempre hemos tenido es la fe como resiliencia, la fe como ese sitio donde sentirte profundamente seguro y de donde sacar fuerza humana. Por supuesto, con la gracia de Dios, que se suma lo mejor humano con la gracia de Dios, que siempre apuesta por el bien del ser humano, siempre apuesta por el bien especialmente del que más sufre. Entonces, allí es una de las cosas, la fe profundamente vivida por cada uno de nosotros y cómo al agruparse, al aglutinarse con otros, eso genera movimiento y no me deja tranquilo, no me deja quieto. Entonces, yo diría que es un primer fundamento que siempre ha estado a las personas creyentes, pero que ahora toma como esa forma de, ok, cómo yo aquí me acuervo, cómo yo aquí extraigo de ella la fortaleza necesaria para un momento complicado. Nosotros tenemos experiencias que marcan nuestra cultura y que van dejando también espacios para esas expresiones de fe. El año pasado vivimos momentos muy importantes con la canonización de José Gregorio Hernández, de la Madre Carmen Rendiles. Cerrábamos el año con la celebración de la Virgen de Chiquinquirá y estamos a unos días, el miércoles, de celebrar una de las manifestaciones de fe más importantes del país y del continente, con la procesión de la Divina Pastora. ¿Cómo ver allí ejemplos o referencias de esa manera de relacionarnos con Dios que pueda servir precisamente para manejar estos tiempos que pueden ser difíciles dependiendo de cómo se vayan gestionando? Mira, una de las cosas bonitas de la procesión de la Divina Pastora es que es la expresión popular en la calle más grande del país. Allí van a caminar quienes, van a caminar las personas que han regresado, las personas que están heridas por quienes se fueron, los que se fueron y volvieron, los que quedaron, los que están contentos y tienen muchas cosas que agradecer, los que tienen muchas cosas que pedir. Entonces, allí quienes caminan, todos muy diferentes, de modo que eso es una de las cosas que necesitamos en este momento en el país, poder caminar con el otro reconociendo su dolor, reconociendo su debilidad, reconociendo su fortaleza. Pero eso, de reconocer, es incluir, hable, me expande el corazón. Y Dios, con su espíritu, nos ayuda a ampliar, a expandir el corazón. Yo creo que ese es otro elemento que la procesión de la Divina Pastora puede ser un catalizador de eso. Pero a la vez también puede ser vivida con esa conciencia. Porque uno va caminando y una experiencia personal de ello es que hay momentos ahí a lo largo de la procesión de 7.5 kilómetros, hay unos momentos en los que hay árboles y hay sombra, pero hay otros momentos, entonces cuando se detiene la procesión por el gentío, pues tú quedas a lo mejor debajo de esa sombra, pero das 2 pasos más y vuelve otra vez el solazo. Entonces, es decir, esa gente que está bajo la sombra se acobija ahí, pero sabiendo que en 2 o 3 pasos vuelve a ver el sol y la gente comparte tanto el sol como la sombra. Y eso yo creo que es una buena metáfora de nuestro país. Y yo creo que vivir
esta procesión de la Divina Pastora, que es la número 168 ya, ya va mucho más de siglo y medio, en la que la gente sale a las calles, vivirlo con esta conciencia, pues yo creo que nos da una novedad, nos da como un airecito fresco para poderla vivir desde ahí. Ahora, esto que dice me hace recordar también un poco el mensaje del propio Jesús de Nazaret, que insistía en poner la mesa para todos. Sí, Cómo lograr que a pesar de las heridas, a pesar de la historia vivida, de las diferencias, de las divergencias, cómo reconocernos y cómo reconocer a los otros y a las otras merecedoras de un lugar en la mesa. sí, sí. Uno se imagina a veces el cielo como los ángeles y no sé qué, pero para Jesús el cielo era eso, la mesa compartida. Es que uno a veces no ve a Jesús cuando piensa en el cielo, pero si viéramos más a Jesús, al ver el cielo, Jesús es una mesa en la que todo el mundo come, nadie se queda sin comida. Y precisamente ese es uno de los puntos que actualmente en Venezuela hemos de verlo como donde más nos interpela la fe, es decir, de verdad todos estamos comiendo o todos estamos siendo reconocidos e invitados a comer en esa mesa a la que el Señor nos invita, porque digamos, hay muchas cosas muchas heridas que nos han tocado y que a lo mejor nuestro corazón se cierra. Y no hay que juzgar a la gente que se cierre por el corazón, porque hay heridas muy duras. Pero sí poder invitarlos desde su fe, precisamente como fortaleza, a decir, bueno, reconozco mi limitación, pero me abro a lo que el Señor me pide para poder incluir a otros. Y te vas encontrando gente en el camino que también está en esa lucha, de decir, bueno, me gustaría esto, pero mi fe me invita a esto otro. Entonces poder caminar con otros que a lo mejor te digan, mira, si es posible. Poco a poco vamos haciendo camino. Bueno, eso uno siente que no va solo. Y es una de nuestras grandes tentaciones en este momento. Pensar que estamos solos, que caminamos a la deriva, que no sabemos hacia dónde vamos. Cuando el Señor nos dice, sí, mira, estás en mis manos. Confíate y yo seré como soy, pues un Dios fiel. Hay en el contexto actual cosas que controlamos y cosas que no controlamos. Son muchas más las que no controlamos. Y en ese no controlar hay cosas que pareciese, en definitiva, que no vamos a resolver nosotros, como cuáles serán los próximos pasos a nivel gubernamental, decisiones que afectan de algún modo nuestro desarrollo, en nuestra cotidianidad. Hay un decreto de conmoción externa que pone un marco regulatorio para algunas cosas, se anuncia posibilidad de reformas legislativas y hay un número de actividades que se negocian entre el gobierno estadounidense y el actual gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Sobre eso pareciese que no tuviésemos mucho que decidir, sino que esperar a ver cómo se desenvuelve. Pero nuestra cotidianidad pareciese estar impactada por todo eso. ¿Cómo en medio de todo esto y en esa proyección de futuro que hacemos, no olvidarnos que todos somos hermanos y hermanas? ¿Cómo no volver a los espacios de polarización, de radicalización, que van acompañados muchas veces con discursos muy fuertes, con términos muy fuertes que nos ponen como si viviéramos en aceras distintas, estuviéramos en lugares distintos, incluso para la cobertura de nuestras necesidades? En cuanto a lo primero que decías, lo de cómo poder distinguir, me viene a la mente cuando me preguntabas el tema justo de aquella oración famosa, ¿no? Digamos, de que pueda ver con claridad las cosas que puedo cambiar y las que no, pero sobre todo la petición a Dios de la sabiduría para ver la diferencia. Entonces yo creo que es un tiempo para pedirle a Dios sabiduría, para ver las diferencias entre una cosa y la otra, lo que puedo controlar y lo que no. Y en cuanto a lo otro que decías, mire, yo creo que la misma procesión de la Divina Pastora puede ser una gran metáfora del país, en el sentido de que caminamos juntos hacia un horizonte. Y en el camino vamos los que vamos como estamos. Y entonces, cuando nos unimos a un horizonte común, yo puedo ver mis luces y mis sombras con una nueva luz y también ver las del otro que camina a mi lado. Porque quien camina no camina solo. El destino, en este caso, en nuestro país, en nuestra nación, es un destino común. Entonces podemos irlo construyendo si podemos ver al otro
y podemos vernos en una dirección, en un destino, en un futuro, en una utopía un poco más lejana. Y yo creo que es el momento de eso, de poder ampliar los corazones sin olvidar, porque yo creo que eso sería inhumano, el dolor, la herida que hay. De hecho, buscar mecanismos como trabajarlo, redes de psicólogos, por allí también la Universidad Católica Andrés Bello ha planteado una línea telefónica para personas que necesiten conversar y distintas iniciativas que hay a ese nivel. Pero también en ese aspecto de poder visualizarnos como un país en el que las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí podemos juntos, mirando, incluir más allá de mi sensibilidad. Y entiendo que para muchas personas puede ser mucho pedirle que vaya un poco más de su sensibilidad en este momento. Pero sí poner el punto, como decir, es importante que cada uno, que todos, o sea, podamos, por supuesto, ser muy conscientes de lo que estamos viviendo, pero ir más allá, apostar por las cosas valiosas, las cosas más a largo plazo. Y ese punto hay que decirlo, hay que tararearlo todo lo que sea posible, porque pareciera que no está en la palestra, pero si no, nos quedamos solo con los microrelatos de cada quien y eso nos puede ahogar, porque también en este momento han como salido muchas historias que nos vienen ya con interpretaciones. Ujú. Entonces, no tanto la historia que sabemos a lo mejor que por ahí han pasado mucha gente, pero sí Que las incluso podemos interpretaciones. sentirnos Es identificados. eso, plenamente identificando. Dice, mira, esto es lo que cambio son los nombres de lo que esta persona cuenta. Pero no hemos de quedarnos ahí, sino decir, bueno, mira, ciertamente esta es parte de la realidad innegable, pero precisamente estamos apostando porque esto no se repita. Y para que esto no se repita, habrá que hacer tal y tal cosa. Entonces, ponernos en ese punto, que salgamos de nosotros mismos y de nuestra propia sensibilidad del momento, es importante plantear el punto, poner el punto ahí en la mesa para que también se hable de ello. Con más o menos dificultad se van abriendo espacios para poder discutir los roles que a cada uno le tocará jugar en este momento de la historia de Venezuela. Y no puedo evitar acordarme del Papa Francisco, cuando hacía aquella invitación, si no recuerdo, fue en su viaje pastoral a Brasil, que decía que teníamos que ser callejeros de la fe, ¿no? Y creo que hablando de roles hay un compromiso que los católicos, que los cristianos, que sacerdotes, que religiosas, que laicos con compromisos, pues tendrán que asumir en este momento histórico también del Sí. país. Y la espiritualidad ignaciana nos regala una riqueza tremenda a través del acompañamiento. Cuán importante es poder vivir estos momentos en los que podemos sentirnos abrumados Sí. con otros y con otras, y cómo ponernos al servicio, los que manejen más o menos estas posibilidades para que otros puedan tener mayores posibilidades de digerir, de procesar todo lo que psicoemocionalmente esto puede significar. Eso es muy importante porque precisamente una de las líneas que hemos estado intentando hacer aquí mismo en el Zule y las reuniones que hemos tenido es poder trabajar y crear ambientes en los que se pueda hablar de cómo nos sentimos, sin juzgar, sino simplemente con un oído amplio para, digamos, esto nos ha afectado a cada uno, ¿no? De un modo distinto. Bueno, simplemente abrir esa puerta de que se pueda hablar, se pueda empalabrar la experiencia vivida, porque ciertamente hay momentos en los que no nos hemos atrevido, no hemos podido o no hemos tenido el tiempo. Yo creo que ya eso es una luz, abrir espacio para hablarlo, sin que por eso salgamos amenazados o presos o lo que sea, es un buen modo de cómo hacer un acompañamiento inicial, grupal, y crear ese ambiente, que no es fácil, porque muchas veces pues, venimos con nuestros prejuicios, pero la idea es que podamos presentarnos ante los demás como vamos a escucharnos, una escucha amplia y generosa. Y es estimular en la persona lo mejor de sí mismo. Decir, mira, tu corazón generoso, humano, que también ha sufrido y que es capaz de entender al otro desde la empatía, pues abrirlo. Y ya después, bueno, también en esos procesos ya se descubren procesos ya más personales que, bueno, porque después se pueden ir abordando también a ese nivel. Pero yo creo que un primer nivel que baja un poco la ansiedad, la angustia de muchos hermanos y hermanos nuestros es eso, trabajar en espacios grupales para escucharnos. Cómo fortalecer en esos espacios la posibilidad de encontrar signos de esperanza
en medio de todo esto, a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo que no controlamos, a pesar de lo difícil que supone podrían ser en los próximos días, en la medida que se vayan definiendo las formas y las maneras en las que vamos a seguir como país. Esos signos, yo creo que es reconocerlos, porque han estado ahí. Y reconocerlos es decir, bueno, mira, puedo contar con el otro, puedo expresarme sin que por eso sea juzgado, que pareciera que se nos cierran muchas ventanas al respecto. Pero no, decir, volver a generar esa sensación de que yo soy digno de ser escuchado. O sea, es un derecho, vamos a ponerlo, el ser escuchado también. Y del otro escucharme. Entonces, recuperar eso y sobre eso, todo lo que tú le quieras construir, es un principio que hay que arrancar desde ahí, porque eso se puede dar en ámbitos, digamos, profesionales, en ámbitos familiares, en ámbitos comunitarios, y son espacios que hay que abrirlos y que hay que dar el paso adelante, porque la tentación es a no hacerlo. La tentación primera es como decir, quédate tranquilo en tu casa, no hables de eso, no digas nada, sino más bien compartirlo, poder crear ambientes en los que puedan ser espacios seguros, con todo lo que eso implica. De reconocer que yo puedo confiar, contar con otro, que otro a lo mejor está viviendo algo muy similar a mí. Recordarlo, porque decir, no es que no lo sepamos, sino como que se nos olvidó quiénes eran y dónde estaban esa gente. No, esa gente de carne y hueso y está más cerca de lo que yo puedo creer. Entonces, volver a reconectar. Yo creo que es esa reconexión afectiva y concreta con el otro, con la otra que a lo mejor se me había olvidado que estaba ahí o que había vivido cosas parecidas. Yo creo que es una de las cosas de las más evangélicas que en este momento estamos invitados a hacer. Padre José Francisco, un mensaje final para, digamos, en medio de todo esto, no nos olvidemos, sobre todo esta propuesta en la que ha insistido la Compañía de Jesús, mucho antes de que pasara lo que pasó el 3 de enero, y más con esa sensación que hay de que nos toca de aquí en adelante construir un país diferente, de reconstruir esa invitación a reconstruir el tejido social, a reconciliarnos, a encontrarnos a pesar de las diferencias, de las heridas, poder encontrar espacios donde habrá que trabajar un montón de cosas en la línea de la justicia seguramente, pero que no se nos olvide que somos hijos e hijas del mismo Padre. Sí, dos cosas que quisiera como dejar claro. La primera es que aprovechando la procesión de la Divina Pastora, que muchos podemos seguir por las redes sociales también, sin estar presentes allá. Una es poder pasar de una petición individual a una petición colectiva, es decir, reconocernos como personas con distintas experiencias y por eso reconocer a la comunidad venezolana en medio de toda su complejidad. Digo que la fe y la procesión de la pastora nos puede ayudar a eso, justo, dar ese paso, porque la tendencia es a encerrarnos y ver nuestra realidad con el dolor que tenemos, pero no ver las otras. Lo primero no es malo, lo segundo, le falta como para equilibrar. Entonces, lo primero es eso, aprovechar la procesión para poder pasar de esa situación individual a una situación colectiva, de un país que va más allá de mi sensibilidad. Y la otra, recordar que la Divina Pastora es pastora de almas, es la pastora de las almas. Y justamente ese es uno de los modos como se le va cantando en el camino. Y bueno, en un país que necesitamos reconciliar, que necesitamos curar, que necesitamos sanar, pues muy bien podernos poner al servicio y ponernos a caminar con María, esa pastora de almas, de todas las almas. De modo que podamos terminar con esa petición a Dios de que nos abra el corazón para que todos entren en medio de nuestras debilidades. Y caminar con la Virgen que nos abre el corazón, nos ayuda pues a abrir el corazón como lo abrió ella para la palabra. Yo creo que es lo que nos pide el Señor, que podamos hacerlo en todas las instancias, en todos los ambientes que podamos, que nos convirtamos como en unos constructores de eso, de que eso se pueda multiplicar en los ambientes en los que nos movemos. Eso es fundamental. Y la invitación es que podamos hacer eso en todos los ambientes en los que nos movamos, en la misma procesión de la Divina Pastora, toda la gente que va a estar allá, los que la podamos seguir a través de las redes sociales, en nuestros trabajos, en las instituciones educativas, que podamos caminar hacia allá.
Porque, bueno, necesitamos reconciliar un país que sabemos que está herido. Muchas experiencias de hermanas y hermanos que están así. Entonces, caminar con esa conciencia y pedirle al Señor, ya no tanto por lo mío, sino por lo nuestro, lo que nos une, lo que no. Eso, yo creo que si caminamos en esa dirección, Dios hará maravillas porque amplía nuestro corazón y nos ayuda a ver la realidad con más amplitud. Más que el yo, el él o el ella, el nosotros. En nosotros. El Es un nosotros. momento de vernos.